Good morning, YouTube. Múnich, a la Marienplatz, Seid ihr sicher, ich Aquí bleib atrás, eiskalt? donde la gente tenía que hacer el saludo. Cervecería más antigua del mundo, Victualien. Al plato, muchachos. Segundo día Múnich. Vean este día. Ya recargamos baterías. Ayer llegamos cansadísimos del viaje, llegamos molidísimos del viaje y arranca así este segundo día en Múnich. Estamos entrando al antiguo jardín del palacio real, pues de la época de Enrique VI y Barbarroja y bueno, de lo de Don Plas. Justo al lado, ese fue el arco que acabamos de pasar. Detrás está este jardín. Sí, amor, y pues, cruzando aquí ya llegamos a los jardines ingleses, que nos han dicho que algunos en este clima se atreven a hacer surf. Vamos a ver. Y después de un paso por ese túnel de allá, llegamos a los jardines ingleses, vean. Una caminada en 2 minutos, atravesándonos desde donde estábamos. Es uno de los parques más grandes del mundo, porque desde el sur de la ciudad llega hasta el aeropuerto en el norte. Vean con lo que me toca lidiar durante todo el viaje. Nadie pasa, 3 caminos. Y vamos a buscar a los surfistas, señores. En los jardines ingleses, todo el año, sin importar la estación del año en que se esté, aquí ustedes pueden encontrar que se hacen unos surfistas, vienen y practican, ellos dan las clases y ustedes se quieren arriesgar a intentar hacerlo. Ahora nos vamos para... miren y verán para dónde vamos. Resulta que en esta ciudad queda la casa más triste. Así que vamos a mirar qué incluye la parte gratuita, qué incluye la parte con costo. Ich fand den Hits von LA zwischen den größten Legenden der Welt. Que hay una emergencia, no sabemos qué pasó. Por los altavoces estaban diciendo que teníamos que evacuar inmediatamente el edificio. In einem Postfach ist nur ein weiterer Kettenbrief. Auch in einem Glückskeks steht wieder nur C'est la vie. Realmente les voy a recomendar algo. En el museo de BMW ustedes tienen las dos opciones: entrar al museo sencillo por el costo de 10 euros o el combinado que incluye entrar a los dos. Ese creo que tiene un costo como de 17 euros, pero realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque el conjunto de los dos es el que hace que sea muy completo el recorrido. Estamos camino a la Villa Olímpica y la idea es ahorita, no sé si la ven ahí arriba, ir a esa torre para ver todo Múnich. Vamos. Una vez entran, tienen que esperar, viene una persona y los recoge. Son 289 metros. Nosotros llegamos hasta este punto, que es como la segunda terraza que hay. El valor del tiquete tiene un costo de 9 euros. Llegamos. Aquí hay un momento a la memoria de las víctimas del asesinato del equipo completo del 5 de septiembre del 72, aquí en Múnich, en estos apartamentos que estamos viendo aquí. Hay una película precisamente sobre eso que se llama Múnich. Y ahora nos vamos allá al monumento. Hay 2 plataformas más después de donde estábamos y ahí se llega a acá. Bueno, resulta que hay 2 plataformas más. La primera, la que acabaron de ver, ya vienen aquí, queda al aire libre, pero ventea durísimo. Estoy aquí atrás de este muro que contiene un poquito el viento que viene desde atrás. Les voy a mostrar la primera plataforma. Aquí ya estoy en la segunda y cómo se ve desde acá. Vean, ahí está la primera plataforma. Realmente es frío. Saluden. Mire cómo suenan las puertas, vean. Mira cómo hace. Mire. Realmente fuerte. Creo que he botado mi guante. Creo que se fue al aire. ¿En serio? Miren lo que hago por ustedes y ustedes no me siguen, no me ven, no dan me gusta en YouTube, así no pueden. Y si ustedes vienen acá, en la parte superior, van a encontrar el Museo del Rock de Múnich.
So it's not how you get knocked down. Tienen doble motivo para venir a la torre. Vamos para abajo. Eso fue el espacio en la torre olímpica. Estamos almorzando. Bueno, yo decidí como tomarme más bien la media mañana. Yogur griego con manicito y ya. Camila sí decidió complementarse un super tazón. Miren el super tazón de Camila. Nuevamente un video más, Camila comiendo. Entonces, este es el almuerzo. Vamos a pasar este ratico aquí. Vamos a ser en la mitad de la Villa Olímpica y sigamos. Nächster Halt, Zollmann. Endstation. Bitte alle aussteigen. Estamos en la estación de metro Brodmanin. Ustedes me van a acompañar a ver a dónde es que llegamos. ¡Vamos! Sí señor, nos vamos acercando. No puedo escribir esto. Nada más y nada menos que el mismísimo Allianz Arena, señores. Llegamos al museo de Bayern Múnich y esta es la zona de los tickets. Tienen un costo de el combinado, les recomiendo el de los 19 euros. Con eso pueden entrar al museo y al estadio. Entonces el recorrido por el estadio dura 60 minutos y el del museo está entre 30 y 90 minutos. Es un recorrido como de 3 horas. Normalmente cierran a las 6 y los días de partido no abren, a menos que ustedes tengan un tiquete para ingresar. Ellos abren hasta las 6, pero si ustedes quieren tomar la última entrada, que lleguen antes de las 5 de la tarde, es decir, calculen que lleguen a las 4:30 para que ustedes puedan entrar. Si no, va a ser muy difícil y no podrán entrar. Nos vamos a trasladar a ver cómo va a estar el Fan Arena. Aquí les dejo con esta maravillosa postal. Nos vinimos a McDonald's porque yo no había almorzado y vean qué creen, aquí nos encontramos con una vegetariana, dice que es de lentejas, pimentón y todo, cafecito que no puede faltar. Yo creo que si hacemos una compilación de todos los videos desde que llegamos, en todos los videos aparece lo mismo, todos. Pues ustedes otra vez van a ver a Camila, se acaba de comer un crepe, ahora se está tomando un mat frappé. Ahora sí, al plato. Estamos aquí justo en toda la entrada del Fan Arena de los hinchas del Bayern Múnich. Vamos a entrar para experimentar cuál es el ambiente que se vive en un partido de este tipo justo aquí adentro. Hace 2 minutos y bueno, los hinchas del Bayern Múnich están un poco aburridos. Se presentó incluso un inconveniente hace un rato. La norma es que vos puedes ver el partido acá siendo hincha de otro equipo, pero no celebrar. Entonces celebró y se paró inmediatamente 2-3 personas y lo escupieron. Inmediatamente el hombre se tuvo que ir, se fue al hotel a ver su partido. Se estaba poniendo un poquito tenso el ambiente. Bueno, señores, gol del Bayern Múnich. Esta gente emocionó. Se acabó el partido. Bueno, esta es una de las opciones. Ya vieron todo lo que se puede hacer en Múnich. Esta es una de las opciones. Si coinciden con un partido de fútbol, un partido de Champions, ya saben que pueden venir a hacer a Múnich. Por hoy, por esta noche, acabamos. Ich trank Wein in Florenz unter den Bäumen. Hasta aquí llega Múnich. No se pierdan este vlog que sigue, que será en Berlín. Con esto me despido. Hasta Berlín, señores. Chaolín, papá. Hemos llegado a Berlín. Nos multaron. Lo dicho, acabo de descifrar ya el enigma. Estamos en Berlín. Medio maricón.
super noche de viernes de Berlín. Me informaron que no podía filmar. Bueno, vean, esto es algo que muy típico que comen ellos aquí. Sabe como rico. Es como mantequilla con un pan, pero saladito. Les presento, ella es EPA Colombia. Versión escriban aquí. Si ustedes creen, si es la nueva versión de la EPA Colombia. Go all in with YouTube and try to keep traveling.